Hola, nosotros somos Cristian Javier Torres Cesati y José Alejandro Gómez González, alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica de Zacatecas del cuatrimestre 6 de la materia de Sistemas Operativos de Multiusuarios. Nosotros les presentaremos a continuación en el siguiente video hablar de lo que es un sistema de archivos y lo que está relacionado con el mismo. Bueno, para empezar, ¿qué es un archivo? Un archivo o fichero informático es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. A los archivos informáticos se les llama así porque son los equivalentes digitales de los archivos escritos en expedientes, tarjetas, libretas, papel o microfichas del entorno de oficina tradicional. Entre sus características generales están el nombre y la extensión. Cada archivo se identifica por un nombre, que debería indicar su contenido, y por una extensión, algunas veces opcional, que suele identificar el tipo de archivo. El nombre de los archivos permite normalmente hasta 256 caracteres, mientras que la extensión consta de 3 o 4 caracteres. Los archivos tienen un tamaño que se mide en bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, etc., y que depende de la cantidad de datos que contenga. Los archivos pueden contener diferentes tipos de información: archivos de texto, imagen, audio, video, etc. Los archivos se organizan en carpetas, directorios y subcarpetas, subdirectorios, de forma jerárquica. No puede haber dos archivos con el mismo nombre y extensión en la misma carpeta. Nautilus es la aplicación del sistema que nos permite organizar nuestros ficheros. Nos permite efectuar las operaciones más comunes con archivos y carpetas: copiar, mover, eliminar, entre otras. Y otra forma de manipular archivos y carpetas es a través de su menú contextual, obtenido pulsando un botón derecho del ratón sobre el archivo o carpeta. En especial se debe tener cuidado, debemos de tener al arrastrar con el botón izquierdo un archivo o carpeta, porque dependiendo del destino se podrá copiar o mover esa información. Ahora pasaremos a hablar de la administración de archivos del sistema operativo, la cual es una parte del sistema operativo para administrar el almacenamiento de los datos. Una de las principales funciones del sistema operativo es la administración del almacenamiento de información, por lo cual es necesario contar con un sistema de archivos. Con este término se hace referencia, por un lado, a los mecanismos y estructuras que el sistema operativo utiliza para organizar la información en medios físicos y por otro a la versión que es ofrecida al usuario para permitir la manipulación de la información almacenada. Ahora continuaremos con la explicación de las partes que contiene un disco duro. Un sector de un disco duro es la sección de la superficie del mismo que corresponde al área encerrada entre dos líneas radiales de una pista. También es una superficie que almacena información privada de un dispositivo para la seguridad de un usuario. Una pista de unidad de un disco es un camino circular de la superficie del disco magnético, donde la información se graba magnéticamente y de la cual también se lee la información registrada. Un clúster es un conjunto de sectores contiguos que componen la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco duro. Los archivos se almacenan en uno o varios clústeres dependiendo de su tamaño de unidad de asignación. Sin embargo, si el tamaño de archivo es menor que el tamaño del clúster, este ocupa completamente un clúster. Ahora mencionaremos qué son los sistemas de archivos. Un sistema de archivos son los métodos y estructuras de datos que un sistema operativo utiliza para seguir la pista de archivos de un disco o partición. Es decir, es la manera en la que se organizan los archivos de un disco. El término también es utilizado para referirse a una partición o disco que se esté utilizando para almacenamiento o el tipo de sistema de archivos que utiliza. Así uno puede decir: tengo dos sistemas de archivos, refiriéndose a que tiene dos particiones en las que almacena archivos, o que uno utiliza el sistema de archivos extendido refiriéndose al tipo de sistema de archivos. Después de haber explicado qué es un sistema de archivos del sistema operativo, ahora mencionaremos los tres sistemas de archivos existentes en la actualidad. Número 1. El sistema de archivos en Windows. Los sistemas de organización de archivos que utiliza Windows
Utilizan el acceso secuencial de indexado, acceso secuencial y acceso indexado adjuntos en un mismo método. El acceso directo en algunos casos en la actualización de los sistemas de organización por tablas. Número 2. Sistema de archivos en Linux. Linux es el sistema operativo que soporta más sistemas de organización, lo cual lo convierte en uno de los más versátiles. Además, al igual que Windows, utiliza el mismo tipo de acceso y sistema de organización. La estructura de archivos es una estructura jerárquica en forma de árbol invertido, donde el directorio principal es la raíz del que cuelga todas las estructuras del sistema. Este sistema de archivos permite al usuario crear, borrar y acceder a los archivos sin necesidad de saber el lugar exacto en el que se encuentra. No existen unidades físicas, sino archivos que se hacen referencia a ellas. Consta de tres partes importantes: superbloque, tabla de inodos y bloques de datos. Número 3. Sistema de archivos de Mac OS. Los sistemas de archivos que utiliza macOS tienen su forma peculiar de trabajar, la cual es totalmente distinta a la de Windows y de Linux. Trabajan por medio de jerarquías. HFS, el sistema de archivos jerárquico, divide un volumen de bloques lógicos de 512 bytes. Estos bloques lógicos están agrupados junto en bloques de asignación, Alt Collections Blocks, que pueden contener uno o más bloques lógicos dependiendo del tamaño total del volumen. Ahora explicaremos algunos sistemas de archivos de los sistemas operativos más conocidos. FAT es el acrónimo de File Alt Collection Table, tabla de localización de archivos en inglés. Y es simplemente eso, una especie de índice que tu sistema operativo utiliza para guardar la localización real en el disco duro de cada archivo individual. El sistema FAT almacena la posición concreta del comienzo de cada archivo. Esto significa sector, cilindro y disco si hay varios. En el disco duro, no te preocupes, esto se hace automáticamente, nunca conocemos estos valores. A partir de ahí, el archivo utiliza tantos bloques básicos, clusters en inglés, como necesite, para escribir el archivo completo en el disco. FAT32 admite unidades de hasta 2 terabytes de tamaño. Aprovecha el espacio de forma más eficiente. FAT32 utiliza clústeres menores, es decir, clústeres de 4 kilobytes a 8 kilobytes, lo que significa entre 10 y un 15% de mejora en el uso del espacio con respecto a unidades grandes con sistema de archivos FAT o FAT16. exFAT, Extended File Allocation Table, tabla extendida de asignación de archivos. Es un sistema de archivos planteado y privado de Microsoft, especialmente adaptado para memorias flash presentado en Windows CE. Este sistema de archivos exFAT se utiliza cuando el NTFS no es factible debido a su sobrecarga en las estructuras de datos. NTFS, siglas en inglés, New Technologic File System. Es un sistema de archivos de Windows NT incluido en la versión de Windows NT 3.1, Windows NT 3.5, Windows NT 3.58, la NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Está basado en el sistema de archivos HPFS de IBM. Microsoft usado en el sistema operativo OS 2 y también tiene ciertas influencias en el formato de archivos HFS diseñado por Apple. ext2, Second Extended File System o segundo sistema de archivos extendido. Es un sistema de archivos para el kernel de Linux. Fue diseñado por Remy Carr. La principal desventaja de ext2 es que no implementa el registro por diario, que sí poseen sus posteriores versiones ext3 y ext4. El sistema de ficheros tiene una tabla donde su almacenamiento y nodos
Un inodo almacena información de archivo, ruta o path, tamaño, ubicación física. Cuando a la ubicación es una referencia a un sector del disco donde están todas y cada una de las referencias a los bloques del archivo fragmentado, estos bloques son de tamaño especificable cuando se crea el sistema de archivos, desde los 512 bytes hasta los 4 kilobytes, lo cual asegura un buen aprovechamiento del espacio libre con archivos pequeños. ext3 Threads Extend File System o tercer sistema de archivos extendidos es un sistema de archivos con registro por diario. Fue el sistema de archivos más usado en distribuciones de Linux, aunque en la actualidad ha sido reemplazado por su sucesor, ext4. La principal diferencia con ext2 es el registro por diario. Un sistema de archivos ext3 puede ser montado y usado con un sistema de archivos ext2. Otra diferencia importante es que ext3 utiliza el árbol binario balanceado e incorpora el asignamiento de bloques de disco or blob. ext4 For Extended File System es una mejora compatible de ext3 que utiliza menos CPU y mejora la velocidad de lectura y escritura. Además soporta volúmenes de hasta 1024 PB. Un PB es igual a 2 elevado a las 50 bytes. Como acabo de decir, mejora la velocidad de lectura y escritura en comparación con ext3, pero es más lento en eliminación de archivos. En ext4 se introducen los extends, que se utiliza para reemplazar el tradicional esquema de bloques utilizado por ext2 y 3. Los extends mejoran el rendimiento al trabajar con ficheros de gran tamaño. HFS Plus es un sistema de archivos desarrollado por Apple Inc. para reemplazar el HFS, sistema jerárquico de archivos. También es el formato usado por iPod al ser formateado desde un Mac. HFS Plus también es conocido como HFS Extend y macOS Extend. Durante el desarrollo, Apple se refirió a él con el nombre clave Sequoia. HFS Plus es una versión mejorada del HFS, soportando archivos más grandes, bloques direccionados de 32 bits en vez de 16 y usando Unicode en vez de macOS Roman para el nombre de los archivos, lo que además permitió nombres de archivos hasta de 255 letras. Y pienso yo que el sistema de archivos podría definirse de forma simple como la estructura interna del disco duro, la forma de los huecos en una estantería, sus dimensiones, lugar relativo respecto de otros cajones, etc. Son un tipo de software que está en continua evolución, y generalmente cada uno de los grandes sistemas operativos opta por un sistema de ficheros diferente, de los cuales ya vimos varios. Es claro que este software ha tenido un crecimiento bastante grande con el paso del tiempo, al punto de ya tener muchas versiones, entre estos, dando así los problemas más comunes, que hoy en día se refieren a compatibilidad. Para que un sistema operativo pueda trabajar con un disco duro, ya sea interno o externo, con un cierto sistema de archivos ha de conocer una serie de algoritmos pertenecientes a otro sistema. Por último, con el lento crecimiento en el tamaño de los discos duros, en donde ya era hora de que se preocupasen más por el rendimiento que por la capacidad, todo apunta a que los actuales sistemas de archivos perdurarán mucho tiempo más. En mi opinión personal, los sistemas de archivos son fundamentales para el sistema operativo, ya que sin ellos no se puede hacer ninguna modificación o ningún tipo de acción a los archivos creados por nosotros mismos. Mucho menos se podrán instalar programas, ya porque todo lo que nosotros instalamos en alguna computadora, en algún sistema operativo, debe de estar en un sistema de archivos. El único sistema de archivos más flexible fue, como lo mencionamos, el de Linux, ya que puedes hacer lo que quieras con él, hasta modificarlo a tu gusto. Ya con los otros dos sistemas operativos más propietarios, más celosos de toda su línea de código oculta, por así llamarlo, es lo único malo que yo le vi a ellos, pero los sistemas de archivos es lo fundamental para que pueda funcionar el sistema operativo. Y bueno,
sería todo por nuestra parte. Gracias.